Buen día, alumnos de la materia de algoritmos y lenguajes de programación de la carrera de Ingeniería Industrial. Vamos a continuar con la solución de la práctica número 3, que ya trabaja funciones con paso de parámetros por referencia. El problema que se nos plantea en esta práctica es el mismo que ya hemos estado trabajando en la práctica 2 y 1, solamente que ahora se le van a pasar parámetros por referencia a las funciones, es decir, vamos a pedir vía teclado al usuario dos valores numéricos y después se le va a mostrar al usuario el menú de las operaciones con las que puede trabajar. Él va a elegir con cuál quiere hacer algún proceso con los datos que capturó y bueno, en función de ello se manda a llamar la función que selecciona, se regresa el resultado y se muestra por pantalla. Va a haber algunos criterios que debemos de considerar, algunos puntos que debemos analizar. Por ejemplo, en el caso de la división, cuidar mucho que no se dé la división entre cero. Es decir, tendremos que hacer ahí una validación de entrada de datos, de tal manera que si se detecta que se va a dividir entre cero en esa función, bueno, que no lo permite el programa, que mande un mensaje donde indique el problema. Bueno, de inicio tenemos lo que son la definición de las funciones, como ya lo habíamos comentado, donde tenemos la definición de la función suma. Es básicamente la misma estructura que explicamos de la práctica número 2, ¿sí? La función con nombre suma de tipo entero y que tiene dos parámetros, ¿no? El parámetro entero A y el parámetro de tipo entero también B. Recordemos que estos parámetros son parámetros de entrada y bueno, se definen al momento de trabajar la definición de la función. Tenemos como variable local el resultado de la suma de tipo entero y la operación de A más B, que se asigna el resultado a la variable resSum y se retorna. En este caso con el comando return hacemos el retorno del cálculo efectuado que se almacena en la variable resSum. La función resta tiene la misma estructura que ya habíamos comentado, la misma estructura que trabaja la función suma. Obviamente aquí, bueno, hacemos la resta del valor A con respecto al valor B y se almacena en rest y se hace el correspondiente retorno de valor. En la multiplicación tenemos la misma estructura, ¿sí? Tenemos la función multiplicación de tipo entero y dos parámetros, el parámetro A y el parámetro B, ambos de tipo entero también. Y como variable local tenemos la variable resMult, que es una variable que guarda el resultado de la multiplicación. Tenemos la operación de A por B y este resultado se asigna a la variable resMult, la cual se retorna, ¿sí? Y bueno, tenemos en este caso también la función de división, que es de tipo doble. Explicamos en la práctica anterior que es para que nos permita obtener un resultado de punto decimal, ¿sí? Ya que la división pues es factible que dé un resultado así. Por lo tanto, los parámetros de la función de división, el parámetro A y el parámetro B, son de tipo doble también, igual que la función división. Y obviamente la variable local que va a almacenar la división de los valores que pasan como parámetros es también de tipo doble, que es resdiv, que es el resultado de la división, a la cual también vamos a asignarle el resultado del proceso A entre B y se retorna el resultado. Bueno, y tenemos también la función de error, ¿sí? Aquí ya hacemos un cambio, hacemos un ajuste, ya que tendríamos dos tipos de errores en esta aplicación, en este programa. Uno de ellos, que ya lo trabajamos en la práctica anterior, que sería que el usuario elija una opción que no exista en el menú, ¿sí? Tenemos las opciones del 1 a la 4, puede ser que él teclee la 5, entonces ahí tenemos un mensaje de error en donde sería el error, la opción no existe. Pero ahora también debemos que considerar que se genere otro error, que sería la división entre 0, en caso de que el usuario seleccione la división y capture por ahí como dato número 2 un 0, ¿de acuerdo?
Entonces aquí tendríamos que mandar un mensaje que diga error división entre 0. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, modificamos en este caso la función de error. Sigue siendo void, ¿sí? Sigue siendo void porque no me va a regresar ningún valor, no va a hacer ningún cálculo, únicamente va a mostrar un mensaje, ¿sí? Por pantalla. Lo que cambiamos es que ahora va a recibir un parámetro. Este parámetro se llama e, ¿sí? Y es de tipo entero. El parámetro e, más que nada al momento de invocar la función error, se va a invocar mandando como parámetro una variable er, ¿sí? Desde el programa principal main. De tal manera que si este parámetro vale 1, el error quiere decir que es de que el usuario eligió una opción que no existe. Error igual a 1. Si el error es igual a 2, quiere decir que se está haciendo una división entre 0. ¿Sí? Esto lo vamos a controlar nosotros desde el programa principal, es decir, si el error fue 1 o el error fue 2. Tenemos que tener identificados esos dos puntos. Entonces, ahorita lo vamos a ver al momento de que chequemos el programa principal. Tenemos aquí el programa principal, tenemos ya ahora como variables enteras num1 y num2, que son las variables con las que vamos nosotros a almacenar los datos que capture el usuario. Seguimos manejando la variable opción, que es la que guarda la opción elegida de las operaciones, y la variable er, ¿sí? Que es la variable que se activa en 1 o ahora se va a activar en 2 en caso que se identifique un error. Y bueno, en este caso se inicializa en 0. El 0 significa sin errores. Y tenemos nuestra variable resultado, que también se inicializa en 0 y es de tipo doble. Y esta es para almacenar cualquier resultado de las operaciones que se elijan, ¿sí? En este caso, si se fijan ustedes, podemos asignarle a una variable de tipo doble el resultado de una función de tipo entero, ¿sí? Aquí no hay problema, dado que el tipo de dato doble es mayor que el del tipo de dato entero, es decir, sin ningún problema cabría el dato. Lo contrario, ahí sí tendríamos problemas, ¿sí? Si yo tengo una variable de tipo entero y le quiero asignar un valor de una variable de tipo doble, ahí sí me puede generar un error al momento de hacer la ejecución, porque trato de meter un dato demasiado grande, ¿sí? En una variable que se definió para solamente guardar un dato pequeño, ¿de acuerdo? De ahí la importancia de la unidad 3, donde conocimos los tipos de datos de C y vemos cuál es su capacidad de almacenamiento con respecto a valores numéricos. Bueno, continuamos en este caso con el clear screen, limpiar pantalla, y agregamos este bloque de código, que es el bloque que le pide al usuario que se capturen los dos números, ¿sí? Mandamos un mensaje de salida donde se le indica capturar dos números, ¿sí? Mandamos un mensaje para decirle, ok, número 1, tecléalo, y lo guardamos en la variable num1, y después le pedimos que capture num2 y se almacena en la variable num2, ¿sí? Esto es lo que se agregó, ¿sí? Ahora, ¿qué cambios hay con respecto al menú? El menú permanece igual, no hay ningún cambio, simplemente bueno, mandamos los mensajes exactamente igual, el título de operaciones, mandamos la opción 1, 2, 3 y 4, y el usuario selecciona la operación que desea y se almacena en este caso en la variable de opción. Insisto, lo que se agrega en esta primera parte del main del programa principal es la petición de los valores, ¿de acuerdo? Y continuamos entonces con el menú. Una vez que el usuario ya hace la selección de la opción de qué operación desea realizar con esos dos números, es decir, captura primero los dos números y después él decide qué quiere hacer, si una suma, si una resta, etcétera, con esos valores que capturó. Entonces, si la opción es 1, aquí como podemos ver seguimos trabajando con las condicionales anidadas, ¿sí? Seguimos trabajando con estructuras if anidadas. Y bueno, si la opción es 1, lo que vamos a hacer es exactamente lo que teníamos en la práctica 2, ¿sí? La invocación de la función suma, solamente que ahora no vamos a pasarle valores, ¿cómo se dice? Valores constantes, sino que ahora el paso de los datos, de los parámetros, va a ser por referencia, donde vamos a pasar en este caso lo que capturó el usuario como num1 y lo que capturó como num2, ¿sí? Y cuando ya
En este caso, si fuera el caso de la variable suma, si se invoca la función suma, aquí los recibiría como A y lo recibiría como B. Lo invocamos con num1 y num2 y aquí los recibe como A y como B. Serían como copias de los datos, ¿sí? Haría aquí la operación y regresaría el resultado una vez que lo obtenga. ¿Sí? Así es como funcionaría la invocación de la función suma. El cambio, bueno, ya se los comento, ¿sí? Estamos haciendo ahora paso de parámetros por referencia, ya no mandamos variables constantes. Ahora estos dos datos van a depender de lo que el usuario capture. De ahí la importancia de que en la función de división hagamos una validación de que si el número 2 es 0, bueno, se mande un mensaje diciendo no se puede hacer la división porque estás dividiendo entre 0. ¿De acuerdo? Sí, ahora sí ya tenemos un control un poco más definido en ese sentido. Entonces invocamos la variable suma, pasamos los parámetros que tenemos ya guardados en num1 y num2, desconocemos qué son, por eso son parámetros por referencia, y una vez que se hace el cálculo de la suma, ¿de acuerdo? A través de esta función suma, el resultado que nos retorne lo asignamos a resultado. ¿De acuerdo? Y aquí está lo que comentábamos hace un momento. La función suma es entera, la variable resultado es doble. Esta asignación se puede efectuar sin problema, porque un tipo de dato entero es menor que un tipo de dato doble. Entonces, cabría sin ningún problema. Lo contrario, ahí sí tendríamos tal vez algún problema si lo llegáramos a trabajar. Bueno, de ahí la importancia que identifiquemos siempre qué tipos de datos son los que nos conviene utilizar. Bueno, entonces, en caso de que la opción no sea 1, sino sea la 2, se va a la opción 2 y invoca lo que sería la función resta. Y como ya explicamos en la función suma, se pasan como parámetros el dato del número 1 y el número 2. Y lo que resulte ya de la operación se lo asigna resultado. ¿De acuerdo? Si no es la opción 2, ¿sí? Aquí, bueno, le cambiamos el comentario para que no haya confusión, sería por referencia. Si la opción no fue la 2, sino fue la 3, entonces invocamos la función de multiplicación y le pasamos los dos parámetros, num1 y num2. El resultado se lo asigna, ¿sí? O lo que retorne se lo asigna a la variable resultado. Y bueno, aquí seguimos teniendo por referencia. Muy bien. Igualmente, si la opción es la 4. Y aquí viene la parte que tenemos que cuidar, ¿sí? Si no fue ninguna de las anteriores y es la 4, es decir, está eligiendo la división. Y preguntamos a través de un if si el número 2 es diferente de 0, ¿ok? Si el 2, el segundo valor es diferente de 0, ya que si recordamos, si pasamos a la función de división, la división se hace de un A entre B, ¿de acuerdo? Aquí está, A entre B, así quedó. De tal manera que B siempre va a ser el número por el que se va a dividir y A va a ser el número que se divide. Entonces, si B es 0, tendríamos un X valor entre 0 y ahí tendremos ya un error. Por eso se valida el segundo número, ¿sí? Por eso estamos validando aquí el segundo número. Entonces, si num2 es diferente de 0, entonces, ok, es diferente de 0. Aquí debo aclarar, puede ser negativo, no hay problema, ¿sí? Mientras no sea 0, no hay problema. ¿Sí? Mientras no sea 0, no hay problema. Entonces, si es diferente de 0, el resultado, ¿sí? Va a ser igual a la invocación, ahora sí, de la función división, y mandamos num1 y num2, ¿sí? Igual, se hace exactamente igual. Pero si no, ¿sí? Si no es así, si num2 es igual a 0, entonces activamos nuestra bandera, nuestra variable er con el número 2, es decir, es el error 2. Invocamos, fíjense bien cómo está aquí, ¿sí? Er igual a 2 y invocamos la función error pasando como parámetro er. ¿Sí lo ven? De tal manera que como se detectó un error de división entre 0, ese es por decirlo así, es como un código 2. Invocamos la función error pasándole como parámetro er y tenemos aquí la función error, la recibe el parámetro como es de tipo entero. Y aquí viene ya la evaluación del parámetro. Si es igual a 1, entonces el error es de que la opción existe. Si no, si la es 2, entonces el error es que la división es entre 0. Y es lo que nos va a permitir controlar
estos dos tipos de errores. ¿Sí? El cambio de la función de error. ¿De acuerdo? Noten algo importante. Aquí vamos a aprovechar esta situación para explicar lo siguiente. Este código que tenemos aquí, ¿sí? Todo este código, ¿de acuerdo? Si no tuviera yo la función error, si esta función no estuviera, bueno, cuando detectamos el problema de que la opción que elegiste no existe, tendríamos que ponerlo aquí, ¿de acuerdo? Esas líneas de código. Y cuando la división es entre cero, tendríamos que repetir las líneas de código acá. Si observan ustedes, lo único que hacemos cuando se detecta un error es mandar llamar la función error. Es todo. Esa simple instrucción. Aquí tenemos. ¿Hay un error? Muy bien. Manda llamar la función error. Aquí se detectó otro error. Ok. Manda llamar la función error. Eso es lo que nos permite el trabajo con funciones. Optimizar código, no repetir todo el código. Si lo encapsulas en una función, cada vez que lo necesites, vas y lo invocas. ¿Sí? Aquí pudiésemos hacer que la función error tuviera todavía más opciones, tal vez generar un pequeño catálogo de errores. Si el error es 1, es que la opción estuvo mal. Si el error es 2, es que la división es entre 0. Y a lo mejor no permite números negativos, entonces sería nuestro error 3. Si detecta un valor negativo, mandamos llamar la función error, le pasamos el código 3 y ya nada más busca el mensaje y dice, ¿sabes qué? El error es que no se permiten números negativos. Esa es la parte que nos permite optimizar en código con respecto al manejo de funciones. Básicamente para eso nos sirve. Y modularizar el programa. Entonces, bueno, en este caso es lo que sería, y la opción de la división inicia aquí y terminaría acá. ¿Sí? Esto es lo que implica la opción de el hecho de que haya seleccionado la división, validar que el segundo número no sea 0, ¿de acuerdo? Y el último else es, en este caso, el error igual a 1, cuando la opción que eligió, pues, no existe, ¿sí? Cerramos las llaves correspondientes a las condicionales anidadas, y bueno, y lo mismo que manejamos en la práctica anterior, si el error es 0, es decir, no hubo error, ok, no es ni el 1 ni el error 2, entonces sí te mando un resultado, ¿sí? Y aquí está, ¿de acuerdo? Entonces eso también nos permite de garantizar que no va a aparecernos el resultado a pesar de que haya existido un error en el proceso. Muy bien, entonces aquí, bueno, nada más hacer el ajuste, aquí sería por referencia, no afecta, dado que es un comentario, pero para que esté el programa bien documentado. Entonces esa sería la explicación de la lógica de este código. Las funciones quedaron igual, aquí están, ¿sí? La función de error se modifica, ¿sí? Ahora se genera un nuevo error, se controla un nuevo error, y bueno, en el caso del programa principal se introduce el bloque de código para capturar los números, y bueno, en el caso de las funciones se pasan ya como parámetros las variables de num1 y num2, y en el caso de la opción 4 se hace la validación y se valida que no haya un error en el proceso, ¿de acuerdo? Ok, si compilamos, vamos a ver que no hay errores y vamos a hacer la ejecución correspondiente para que ustedes vean cómo funciona. Vamos a capturar, en este caso, vamos a probar luego ya inmediatamente el problema de la división entre 0. Vamos a poner como número 1 un 6 y como número 2 un 0. Aquí nos debe de arrojar el error de que estoy tratando de hacer una división entre 0, ¿sí? Bueno, obviamente aquí primero hay que elegir la opción de división, ¿sí? Capturamos los números y me dice ahora qué opción quiero yo trabajar, qué operación quiero hacer con los números. Como ya dije, vamos a elegir la división, le damos enter y ahí aparece el mensaje, error división entre 0, es decir, el segundo número no puede ser 0. Obviamente, bueno, se sale porque no estoy trabajando un ciclo para que el programa continúe. Entonces vuelvo a correrlo, ¿de acuerdo? Voy a capturar otra vez número 6, voy a capturar un 2, ¿sí? 6 y 2. Y voy a elegir nuevamente la división, ¿de acuerdo? Y ahora sí me arroja un resultado. Ya lo que fue el problema del número 2 igual a 0, ya no me causó problemas. Ahora, sí es importante mencionar, ¿sí?, que puedo volver a trabajar 6 y 0. Eso no va a ser error para el resto
de las operaciones, únicamente generaría un problema en la división. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que si yo elijo la multiplicación, bueno, pues el resultado va a ser un 0, porque 6 por 0 es 0. ¿Queda claro? En esta situación, el único problema que tendría yo sería en la división. A ese nivel de análisis debe de ir nuestro trabajo de programación, ¿sí? Exactamente identificar cuáles son los casos que debo de considerar y en dónde es donde debo de trabajar yo las validaciones. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, si hacemos nuevamente la ejecución y probamos ahora, ¿sí? Puedo capturar el 2 y el 9 y poner una opción que no exista, ¿sí? La 5, bueno, no va a haber un resultado porque estoy seleccionando una opción que no existe. La opción no existe y ya podemos ver entonces cómo ahora se valida el error que le dimos nosotros el número 1. Error 1 es que la opción no existe, ¿sí? Bueno, si continuamos ejecutando, vamos a capturar ahora un 89 y vamos a poner un 56 y vamos a elegir la división nuevamente para que observemos que, bueno, el tipo de dato doble también está funcionando, ¿sí? Me está arrojando valores decimales como habíamos ya considerado. Entonces, bueno, el programa está funcionando, no hay problemas de lógica y, bueno, ya explicamos lo que es la lógica que implementamos en este programa. Entonces, bueno, con esto terminamos de explicar lo que sería la solución de la práctica número 3. ¿Sí? Les reitero nuevamente que por favor hagan el análisis de este código, lo analicen, vean cuáles son sus variantes con respecto a la práctica 2 y, bueno, si pueden hacerlo, documentenlo para que tengan bien la referencia de qué implica cada bloque de código. Entonces, con eso terminamos la práctica 3 y ahora continuamos a la práctica número 4. Muchas gracias.